Esta vez vamos a tratar en Historia del Perú eh, las principales teorías inmigracionistas sobre el poblamiento de América. ¿Ya? Eh, Uno de los primeros estudiosos que se preocupó de investigar cómo se originó el poblamiento del continente americano fue el antropólogo argentino Florentino Amellino, con su teoría autoctonista. Dio planteamientos muy interesantes. Decía que el hombre americano es autóctono de estas tierras, que se originó en las pampas argentinas en la era terciaria. Esto quiere decir hace más de 2 millones de años, ¿no? Le denominó a ese primer hombre, le puso el nombre de el Homo pampeanus, Florentino Amellino, pero él consideraba que ese Homo pampeanus de más de 2 millones de años habría descendido de antiguos monos, a quien él llamó Tetraprotomo. Su teoría en realidad era muy interesante. Los antropólogos de todo el mundo se interesaron para comprobar si era correcto lo que planteaba Florentino Amellino. Eh, lamentablemente, ya, lamentablemente, eh, la teoría fue refutada categóricamente. Y uno de los primeros que refutó esa teoría fue el autor de la teoría inmigracionista asiática, Alex, Alex Harlika, ¿no? Alex Harlika, este antropólogo que prácticamente había recorrido todo el mundo, llegó a la Universidad de Buenos Aires para averiguar la validez de la teoría de Florentino Amellino. Y lamentablemente, cuando analizaron los huesos del Homo pampeanus, comprobaron que en realidad eran huesos de monos, ¿no? Y muchos de los antepasados del que hablaba Florentino Amellino, antepasado del Homo pampeanus, en realidad eran huesos de felino. ¿Ya? Entonces la teoría fue categóricamente refutada y a partir de ese momento la inquietud fue averiguar cómo se originó el hombre americano y se recurrió a las teorías inmigracionistas. Es decir, el hombre americano viene de otros continentes, ¿no? Es ahí donde van a aparecer teorías muy importantes, como la teoría asiática de Alex Harlika, la teoría oceánica de Paul Rivet, por ejemplo, ¿ya? Ahora, se hicieron descubrimientos y las primeras evidencias de que hubo poblamiento en América ya fue restos líticos, punta de piedra. Y los restos líticos más antiguos ya se han encontrado en América del Norte, en Estados Unidos y Canadá. No corresponden, por ejemplo, a Taber. Taber en Canadá tiene como unos 60.000 años de antigüedad, ¿ya? Calico en California, Estados Unidos, esas puntas de piedra que podrían haber sido armas de un hombre primitivo, tiene más o menos entre 50.000 a 37.000 años antes de Cristo. También Lewisville en Texas tiene unos 36.000 años antes de Cristo, ¿no? Bueno, todavía no había evidencia de ser humano y se encontró ya al cráneo que sería el cráneo más antiguo del continente americano. Me estoy refiriendo al cráneo de los ángeles. El cráneo de los ángeles tenía 21.000 años antes de Cristo y era el cráneo de un humano, o sea, de un Homo sapiens. Con este descubrimiento, ya, Semana 2, semana 1. eh, con este descubrimiento se comprobó de que en realidad el, la, el primer hombre americano era un humano, o sea, era un Homo sapiens, ¿no? Con esto se desvirtuó, se criticó a aquellos que pensaban de que si los primeros habitantes de América tendrían un parecido a los Neandertal, ¿no?
o sea, un poco simiescos. Con este descubrimiento que he demostrado que los primeros habitantes que llegaron a América eran pues Homo sapiens, ¿no? Entonces, una de esas primeras teorías inmigracionistas con bastantes argumentos fue la teoría asiática de Alex Arlica. Vean en el PDF ustedes, ¿ya? La teoría asiática de carácter monorracial de Alex Arlica, ¿ya? La teoría fue planteada en 1910. Ya le dije antes que Alex Arlica fue el primero en refutar categóricamente a la teoría autochtonista de Florentino Amellino, ¿no? El planteamiento principal de Alex Arlica es que los primeros y únicos primeros pobladores del continente americano fueron antiguos asiáticos que hace 12.000 a 10.000 antes de Cristo estuvieron migrando de Asia al continente americano por el extremo norte, ¿ya? Él le llamó a ¿Qué? esos antiguos Mami, asiáticos, no. sí, ya, le llamó paleo, paleomongoleses. Él le llamó paleomongoleses, ¿no? Eh, a estos primeros pobladores, paleotártaros, paleosiberianos, que empujados por la necesidad de buscar alimentos, persiguiendo animales para cazar, huyendo del clima el clima y la geografía tan difícil de esa época, ¿no? Estos señores migraban, ¿no? ¿Y por dónde tuvieron que migrar? Según Alex Alija, dijo que fue por el estrecho de Bering, ¿ya? Por ahí estos señores venían. ¿Qué pruebas hay que lo que decía Alex Arlica era correcto, ¿no? Y tendríamos que decir lo siguiente, ¿no? Primero, el fundamento geográfico. Vean en su PDF donde dice el fundamento geográfico. Ya, una de las pruebas o evidencias sería la cercanía que hay entre América y Asia a través de lo que hoy se llama Estrecho de Bering, ¿ya? En efecto, están separados solos por un espacio de 90 kilómetros, ¿ya? En efecto. Pero cuando estaban migrando, Arlica hablaba de 12.000 a 10.000 antes de Cristo. Estamos en el periodo geológico llamado el Pleistoceno, que quiere decir periodo de hielo. Y se estaba produciendo toda esa etapa, todo ese sector congelado de donde hoy está el estrecho de Bering, ¿Ves? se estaba Este es el produciendo la mandado. glaciación de Wisconsin, ¿no? Entonces, No, folder. No, si mucho había, tiempo que no lo traigo. si había glaciación de Wisconsin, quiere decir de que el mar de Bering, porque hoy lo que uno puede apreciar en ese lugar es el mar, ¿no? El mar de Bering estaba congelado. Y sabemos nosotros que cuando está congelado, se congela el mar, baja su nivel en 100 metros. No. Ya, el nivel, baja su nivel en 100 metros, ¿no? ¿Qué sucede? Mm. Por donde hoy está la península de Seward, en Alaska, ya, en Alaska, ya, la profundidad del mar de Bering actualmente es solo de 50 metros. Entonces, entre la península de Kamchatka de Asia, ya, que es la que continúa a la Gran Siberia que está al norte de Asia, y la península de Seward de la península de Alaska, ¿no? Había pues unas partes elevadas en el fondo marino que serían como especie de cordillera, ¿no? Que hoy hace que el mar de Bering tenga una profundidad solo de 50 metros, ¿no? De tal manera que el paso de estos antiguos asiáticos al continente americano, estrictamente hablando, ya, no ha sido por lo que hoy es el estrecho de Bering, o sea, por el mar, sino fue por un puente terrestre que le llamaríamos el Istmo de Beringia. Entonces, el paso fue por el Istmo de Beringia, un puente terrestre, un corredor terrestre que unía Asia, la Siberia y la península de Kamchatka con América, la península de Alaska y con una puntita llamada península de Seward, ¿no? Entonces, por allí habría sido el paso, ¿no?
Eso lo podemos comprobar actualmente, porque cuando vamos a ese lugar, vemos que el mar de Bering, ¿no? El mar de Bering que hay en ese sitio, ¿ya? Correcto. Y la profundidad media del mar de Bering es más o menos 1000 metros de profundidad. Sin embargo, hay un sitio donde solamente la profundidad es, como les he dicho, 50 metros. Es donde está la península de Seward. Y lo que sucede es que como el mar bajó su nivel por la glaciación de Wisconsin, ese corredor estuvo ahí y por ahí fueron pasando. Entonces, esa sería la explicación de cómo fueron llegando al continente americano. No se descarta la otra posibilidad. La otra posibilidad es que habrían utilizado unas islas que están un poco al sur del mar de Bering, que se llaman las islas Diomedes y las islas Aleutianas. ¿Ya? Pueden ver, por favor, el mapa en su PDF, ¿ya? Entonces, por las islas Diomedes y las islas Aleutianas, cuyas corrientes de agua de mar que van por ahí son empujadas por la corriente de Kuroshima, esto les habría permitido también poder llegar al continente americano. Entonces encontramos una explicación de cómo llegaron ellos al continente americano, ¿ya? Así es. Quisiera decirles, se buscó otro fundamento para reforzar la teoría asiática, y el otro fundamento sería las evidencias antropológicas físicas, ¿no? Es decir, Arica, como en el siglo XVII lo vio el padre José de Acosta, ¿no? Que este jesuita que vivió aquí en el Perú, José de Acosta, decía que los americanos y asiáticos nos parecemos. Y en efecto, ¿no? Hay un parecido entre el asiático de raza de color de piel amarilla con los autóctonos americanos de color de piel cobriza, ¿no? Cobrizo. Es cuestión que seamos un poquito de observadores. Ustedes han visto por la televisión al presidente de China, Xi Jinping. Xi Jinping. Entonces ustedes lo ven a este señor chinito, y en realidad se parece a muchos peruanos del norte y de la parte de la selva, ¿no? Medio chinitos, jaladitos. Entonces, eso fue lo que vio Aleja Rica, ¿no? La similitud física entre un asiático con un hombre autóctono americano. ¿En qué nos parecemos? En la estatura, generalmente estatura mediana baja. En el color de cabello, cabello negro, lacio o lisótropo. En los ojos oblicuos, ¿no? Nosotros decimos achinados. En los pómulos anchos y salientes, ¿no? Generalmente la cara redonda. Poca vellosidad corporal, no muy poca vellosidad corporal, y un argumento muy importante fue la famosa pigmentación verde azulada en la región sacrolumbar. Me estoy refiriendo a la mancha mongólica. Entonces, esta similitud que observaba Lesalica va a ser reforzada ya cuando el 2008 laboratorios de biología dijeron de que el ADN del hombre asiático con el hombre autóctono americano es totalmente similar. Eso refuerza la teoría asiática de Alex Alica. Asimismo, también otra prueba sería ya las evidencias antropológicas culturales. En efecto, hay costumbres en que nos parecemos, ¿no? Por ejemplo, la manera de cargar al bebé en la espalda, ¿no? Muy típica de una mujer china y de una mujer peruana o de una mujer autóctona mexicana, por ejemplo, ¿no? Nos parecemos en idiomas, ¿ya? En idiomas, en efecto, ¿no? ¿Qué le digo? El aymara tiene mucho parecido al japonés, ¿ya? ¿Ya? Mucho parecido al idioma japonés, ¿ya? Nos parecemos en artes. La música autóctona china japonesa era pentafónica. Hoy esa música está mucho más perfeccionada, y la música incaica por las quenas encontradas también era pentafónica, ¿no? En las danzas, la danza de la Diablada de Puno se parece bastante a la danza de dragones, la danza de dragón que hay en China. Entonces,
habían elementos que reforzaban. Sin embargo, viene la crítica a Alex Arlica, ¿no? Está muy bien, es una teoría con muchos argumentos, pero es una teoría muy monorracial, exclusivamente monorracial, ¿ya? Es decir, que para Alex Arlica todo americano es descendiente de antiguos paleo-mongoleses, paleo-tártaros, paleo-siberianos, ¿no? Lo cual tampoco no es correcto. ¿Por qué? Por ejemplo, sabemos muy bien ya que los brasileños, los primeros habitantes de lo que hoy es Brasil, era gente de raza morena, era gente negra, como se dice, ya, y eso se comprueba con los cráneos más antiguos encontrados en Brasil. Entonces, con la teoría asiática, yo no puedo explicar el origen de los brasileños, ni tampoco puede explicar el origen de los nativos del extremo sur de Chile, ¿no? De la parte de Tierra del Fuego, cerca del Estrecho de Magallanes, los Ona, los Con, los Yagan, no, ellos no se parecen a los asiáticos, ¿ya? Entonces veamos ahora la otra teoría. Vean su PDF, por favor, ¿ya? Y la otra teoría es la teoría oceánica desarrollada por el francés Paul Rivet. Si Alex Arlica fue el principal exponente de la teoría monorracial, el principal exponente de la teoría polirracial es el doctor Paul Rivet, ¿no? Entonces, Paul Rivet ya considera que los americanos somos descendientes no de una sola corriente migratoria, sino de diferentes corrientes migratorias, ¿ya? Paul Rivek dice que somos descendientes de diferentes razas, y ahí está. No discute con Alex Arlica ni con Méndez Correa, el autor de la teoría australiana, ¿no? Porque él lo acepta. Paul Rivek considera que sí ha habido migración asiática, también considera que ha habido migración australiana, solo que él agrega dos nuevas corrientes migratorias. Ese es su aporte teórico del doctor Paul Rivet, ¿no? ¿Cuál? Que a nuestro continente americano también han llegado melanesios y polinesios, ¿ya? Así es. Entonces, respecto a cómo llegaron las evidencias geográficas, ¿no? Entonces, aquí hay una diferencia entre una diferencia ya entre melanesios y polinesios. Y entonces yo lo voy a ver por separado. Aquí en el PDF lo han puesto todo junto con la finalidad de resumirlo, ¿no? Yo lo voy a ver por separado y quiero que tengan en cuenta eso. Los melanesios son nativos de raza morena que forman parte de las islas que están al noreste de Australia. A todo ese conjunto de archipiélagos que están al noreste de Australia se le llama la Melanesia, porque sus habitantes son negritos, son morenos, ¿ya? Así es. Así son las islas Fiji, las islas Salomón, las islas Nuevas Hébridas, todo eso forma lo que se llama la Melanesia, ¿ya? Entonces, Paul Rivet dice que estos melanesios habrían llegado a América Central, en lo que hoy sería Panamá, Guatemala, hace 8500 antes de Cristo, ¿ya? Y que se desplazaron por lo que actualmente sería Colombia, Venezuela, hasta llegar a Brasil, ¿ya? Y se establecieron en Brasil, ¿ya? Se establecieron en Brasil, ¿correcto? Ya. Pero ¿cómo llegaron estos melanesios? Entonces hay que buscar una explicación geográfica. Y llegaron a través de una corriente marina, una corriente que va de este a oeste. Esa corriente se llama la corriente transpacífica o ecuatorial, ¿ya? Es la famosa corriente que cuando se mete a las costas de Perú y de Chile es la corriente del Niño. Esa corriente marina los habría empujado, ¿no? Los habría traído, ya, esa corriente marina, en piraguas con balancín, ¿ya? En piraguas con balancín, así habrían llegado ellos a América, ¿ya? No en catamarán como ven ahí,
porque el catamarán se habría inventado mucho después. Entonces, con piragua con balancín, son canoas bien delgadas que tienen a un tronco paralelo que sirve como equilibrio. Así habrían llegado. Entonces, la pregunta es, ¿y qué pruebas hay? ¿Qué pruebas claras hay que los melanesios llegaron, ¿no? Una de las pruebas muy claras está en el campo antropológico físico. ¿Cuál? Cuando se encuentra el cráneo de la Goa Santa en Brasil. Ese cráneo, muy bien analizado, ya comprobó que era el cráneo de un hombre de tipo melanésico, porque el cráneo estaba casi cerca a lo que hoy sería Río de Janeiro, en las orillas del Atlántico, y lo primero que podríamos, el cráneo tenía 8.000 años antes de Cristo, y lo primero que podría pensarse es que de repente la migración habría sido africana, ¿no? Pero la tipología africana es diferente a la tipología del melanésico, ¿no? En realidad era un moreno melanésico. Eso va a reforzar a la teoría de Paul Rivet. Después, cuando se encontró los primeros cultivos de cocotero en la isla de los Cocos, que está cerca de Panamá, está cerca de Venezuela, perdón, cerca de Guatemala, se encuentran los cultivos de cocotero ya, y se observa que había sido sembrado hace 3.000 años antes de Cristo. Y sabemos que los primeros cultivadores de cocotero fueron los melanesios. Esto también va a apoyar a la teoría melanésica del doctor Paul Rivet. Otros argumentos que no son tan fuertes serían, por ejemplo, ¿no? El mosquitero, la hamaca, la cerbatana, son argumentos muy generales, ¿no? ¿Por qué? Porque casi todas las tribus tienen cerbatana. Cerbatana es un tubito que se sopla y salen agujas venenosas, ¿no? Mosquitero, es una pequeña sábana que cubre tu cama para que los insectos no te molesten. Entonces, decir el mosquitero, la cerbatana, ¿no? Las hamacas, mácaras ceremoniales, collares de conchas, etcétera, es muy general. En cambio, lo que acabo de decir en antes son argumentos muy fuertes que sí refuerzan a la teoría melanésica de Paul Rivet, ¿ya? Ahora, respecto a la teoría polinésica, los polinesios, poli significa varios, nesos significa islas, son islas que están ubicadas al oriente de Australia y al norte y sur de la línea ecuatorial. Ahí está un conjunto de islas, ¿no? Y Paul Rivet nos dice que los polinesios habrían llegado en el siglo XI después de Cristo, o sea, entre 1000 a 1100. Mira que los melanesios llegaron mucho más antes, 8500 antes de Cristo, mira, ya. 9000 años después, los polinesios recién llegan. Entonces, él dice que los polinesios fueron avanzando poquito a poquito por el inmenso océano Pacífico, avanzando por islas poco a poco, ayudados por corrientes marinas, por vientos, y es muy probable que en su desplazamiento el polinesio habría utilizado los catamaranes que ustedes tienen allí en la imagen, en su PDF, ¿ya? Habrían utilizado el catamarán, embarcaciones muy fuertes, dos grandes canoas o hasta tres, unidos por plataformas transversales, ¿no? Entonces, en los catamaranes, así el polinesio habría llegado. La migración polinésica sería la migración más tardía, ¿no? Que ha llegado al continente americano, ¿no? Porque llega en el siglo XI, les dije, ¿no? ¿Y qué pruebas hay? ¿Cómo llegaron? Avanzando, avanzando poco a poco, he dicho, por las islas del Pacífico y ayudado por las corrientes marinas. En su avance, habrían llegado a una isla puente que le permitió llegar a las costas de Chile. Esa isla puente fue la isla de Pascua, ya, la isla de Pascua, ¿no? Que le va a permitir llegar a la costa de Chile, y de ahí se desplazaron ya por diferentes lugares de América, del continente americano. Según Paul Rivet, la mayor parte de polinesios habría llegado a Perú, y aquí estuvieron en Perú viviendo mucho tiempo, ¿ya? Sin embargo, cuando queremos encontrar una
una evidencia de tipo antropológica física, la encontramos con la tribu de los mapuchos de Chile. Los mapuchos de Chile ya se parecen un poco a los polinesios, ¿ya? Así es. Más que todo, para poder reforzar a la teoría polinésica de Paul Ribe, están las evidencias culturales. Entonces, Paul Ribe estuvo aquí en Perú un buen tiempo y comprobó algo muy interesante, ¿no? Comprobó que el quechua de Perú se parece muchísimo a los dialectos de las diferentes islas de la Polinesia. Paul Ribe, perdón, Aleja Rica decía que el quechua de Perú se parece al idioma turco. Mira, así decía Aleja Rica. En cambio, Paul Ribe dice, no, el quechua de Perú se parece a los polinesios y parece que lo de Paul Ribe es mucho mejor, ¿ya? En efecto, ¿no? Comenzó a encontrar palabras parecidas. Los polinesios de Samoa, por ejemplo, dicen kumara, que en castellano significa camote. Y cuando él estuvo en Cusco, el quechua hablante también decía kumara. No, decía, por ejemplo, el quechua hablante apay. Apay dicen en quechua, que significa levantar, cargar. ¿Ya? El polinésico decía japay, ¿no? Entonces, miren ustedes, ya, él hizo un diccionario del quechua. Ahí él encuentra un gran argumento que va a reforzar su teoría polinésica, ¿ya? Por otro lado, encontró muchas expresiones culturales de Perú con los polinesios. Ejemplo, ¿no? Cocinar en un horno debajo del suelo, la famosa pachamanca. Los peruanos son los inventores de la pachamanca. Los que mejores hacen pachamanca son los huancaínos, ¿no? Y los polinesios también también tienen su pachamanca. Después el uso del poncho. En la época incaica se llamaba yacoya. Era un manto que tú te envolvías con el manto, ¿ya? Mañana más tarde en la época virreinal a ese manto se le va a llamar poncho. Y los polinesios también utilizan su poncho, ¿ya? Así es, ¿no? ¿Qué le digo? El uso de el palo cavador, que los incas llamaban tacya o chaquitacya, ellos también. Ya, por ejemplo, el uso de andenes. Claro, los andenes de la Polinesia, comparado con los andenes de Perú o los andenes chinos, no hay comparación, pues los mejores andenes son los hechos por los peruanos, que viene de la época de Huari, ¿no? Que los incas perfeccionaron más, ¿no? Porque los peruanos han hecho andenes en cerros abruptos, cerros bien parados. Es cuestión que ustedes vayan a la sierra, ¿no? Que estén en Cusco, no estén por ahí, por Huancavelica, por Apurímac, y van a ver unos cerrazos donde el campesino actual lo sigue haciendo, cerros bien parados, ¿no? Ahí están los andenes, ¿no? Entonces, y también los polinesios hacen andenería, ¿no? Entonces, todo eso refuerza, ¿no? Y uno de los grandes argumentos que va a reforzar la teoría polinésica de Paul River es el dios. Cuando él estuvo aquí en Perú, hablaba pues con los arqueólogos. Paul River conoció a Julio Cetello, ¿no? Al doctor Rafael Arcojón, y hablan y le dicen, oye, dice, aquí en Perú, allá los polinésicos adoran al dios Contiki le dicen. Entonces los peruanos le aclaran a Paul River y le dice, mira, Apu Contiki es Huiracoche, el dios de los incas. Entonces dijo, qué casualidad, dijo Paul River, ¿no? Que precisamente ellos dicen Contiki y aquí los incas decían también Contiki, ¿no? Ya. Después, la papa. Ustedes saben que los tubérculos, el cultivo de tubérculos se ha originado en Perú. Papa, camote y yuca se origina en Perú. Y se comprueba que los polinesios recién siembran papa en el siglo XIII. Todo hace pensar que lo aprendieron de Perú. Lo aprendieron de Perú y después lo hicieron en la Polinesia, ¿no? Muy bien. Estas serían, pues, las dos grandes teorías de Paul Rive en su teoría llamada oceánica, el primer teórico poliglacial. En este tipo de teorías es muy importante a la teoría australiana de Méndez Correa, ¿ya? A Méndez Correa. Este portugués plantea una teoría muy interesante cuando él dice que aproximadamente 6.000 años antes de Cristo, australianos llegaron al extremo sur de América, ¿ya? Así es. Los australianos habrían llegado
a la Tierra del Fuego de Chile actualmente, que antes formaba parte de la Patagonia, ¿no? Entonces ahí llegaron estos australianos y que podrían haber partido hace mucho tiempo, podrían haber partido hace 15.000 años antes de Cristo. Pero ¿cómo llegaron estos australianos? Según Méndez Correa, avanzando por las islas que están al sur de Australia, poquito a poquito. Méndez Correa se opuso a muchos teóricos que decían de que es probable que un primitivo australiano con canoas simples o con balsas simples se hubiesen atrevido a cruzar el Océano Pacífico. Entonces Méndez Correa rechazó eso, no dijo, no, sus embarcaciones, esas balsas son tan débiles que no creemos que se hayan atrevido a cruzar el gigantesco Océano Pacífico. Entonces, ¿por dónde vinieron? Lo más correcto es que vinieron poquito a poquito por las islas que están al sur de Australia, Tasmania, Auckland, Macquarie, y llegaron a un lugar que sería el puente terrestre que le permitió entrar al extremo sur de Chile. ¿Cuál es ese puente terrestre? La Antártida. Ya, la Antártida. Ya, quiere decir que si no había la Antártida, un australiano jamás podría haber llegado al extremo sur de Chile. ¿Ya? Así es. Entonces la Antártida, por ahí pasaron y comprobaron, así decía Méndez Correa, que la Antártida tenía un clima no tan helado como ahora, que le llamó el Optimum Climaticum. Lamentablemente los geólogos rechazaron eso que decía Paul Riven, ¿no? De que había Optimum Climaticum, o sea, un clima bueno, casi como el que tenemos ahora, ¿no? Muy bien. Entonces, si vivieron por la Antártida está bien cerca a Cabo de Hornos, pudieron cruzar el estrecho de Magallanes, llegaron a la Tierra del Fuego y a la Patagonia Argentina. Ahí se establecieron. ¿Qué pruebas hay de que lo que Méndez Correa dice es correcto? Mire, jóvenes, ustedes ven a un ona o fueguino chileno, a un tehue chileno, a un tehuelche argentino, ¿ya? A un, a un Patagonia argentino, son idénticos a un australiano. Eso ni se discute, ¿ya? Profesor, disculpe. Son menos de mediana estatura, cráneo dolicocéfalo. Cráneo dolicocéfalo quiere decir cráneo alargado, ¿no? Cráneo largo, ya, frentones, morenos, con vellosidad corporal, ya, y tienen barba, mira el tipo australiano, y que un Patagonia argentino, un tehuelche argentino, un fueguino uona chileno, un tehue, un yagan chileno, son igualitos. Eso ni se discute. Tú lo ves ahí, inclusive tú puedes imaginarte una serie. Sí. Profesor, Sí, disculpe, pero está compartiendo pantalla porque se quedó en la separata de nosotros en el boletín. Nosotros solamente vemos lo de la semana 2 y donde dice tema 1, teoría inmigracionista. claro, ese tema estoy desarrollando, señorita. No, pero Estoy, me refiero a que usted está que nos habla de las teorías como tal, de la teoría australiana, pero nosotros estamos viendo su pantalla en nuestro material, solamente en la primera diapositiva que presentó. ya, tendría que compartir pantalla. Ya, un ratito, señorita, ya voy a hacer eso, ya. Tiene usted razón. Voy a hacer eso. Ya. mm, Ya, ya, muy bien. Ya, vamos a solucionar esa parte, ¿ya? Entonces, como le estaba diciendo sobre la teoría australiana, ¿ya? Hay pruebas físicas, ahora las pruebas son culturales, estas son pruebas, pero irrefutables, ¿no? Por ejemplo, em, el tipo de chozas que tiene el australiano, chozas en forma de colmenas de abeja. Las tribus de Chile también tienen ese tipo de chozas, ¿no? Un arma arrojadiza típicamente australiana, el boomerang, que los chilenos también tienen, ¿ya? El boomerang, ¿qué les digo? El tipo de instrumentos musicales, ¿no? El zumbador obra madera, ¿no? Este es un instrumento musical donde hay dibujos
que usted lo van a encontrar igualito en los dibujos que hay en los zumbadores y bramaderas que tienen los patagonios y los fueguinos de Chile. Entonces, todo esto verdaderamente refuerza a la teoría australiana. El problema está que también trató de ser monorracial, la teoría de Méndez Correa, ¿no? ¿Ya? Trató de ser monorracial. ¿Y qué es lo que sucede, no? Que él dijo que también los araucanos de Chile, los pre-incas de Perú, los nahuas de México, también son de origen australiano. Ahí donde viene la debilidad de la teoría, ¿no? Porque en realidad, ¿ya? Por favor. Entonces, veamos acá ahora la otra teoría, ¿no? La teoría noratlántica de Brooke Bradley y Dennis Stanford. La teoría noratlántica de Brooke Bradley y Dennis Stanford. Esta es una última teoría planteada por el año planteada por el año 1977, ¿no? Aquí usted tiene la imagen de Brooke Bradley y Dennis Stanford, ¿no? Ya. Es una teoría bastante sorprendente, ¿no? Muy poco se ha hablado de esto, de que gente blanca caucasoide europea hace 15.000 años habría llegado a Norteamérica. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a que se nos diga eso, ¿no? Que gringos llegaron a Norteamérica, ¿ya? Ellos dicen que tienen pruebas, ¿no? Y una de las pruebas es los cráneos, las costillas, los esqueletos en Kennewick, al sur oeste de Estados Unidos. Y en realidad, analizándolos, son cráneos, son restos, esqueletos de gente caucasoide, de gente blanca, ¿no? Después le llamó mucho la atención en las puntas de piedra tipo hoja de laurel, tipo solutrense, como sucedió. ¿Ya? A ver, un ratito voy a compartir pantalla, jovencitos. Sí, sí. Ya, ya. Muy bien. Ya, jóvenes, ahí está pueden ver, ahí está, estoy yo desarrollando hasta aquí. A ver, vean. Hasta acá, estoy en la teoría noratlántica. ¿Pueden verlo, jóvenes? Ahora sí. Profesor, ahora sí se ve. Ahora sí se ve, ya está. Ahí tienen acá a Dennis Stanford. Mira estas puntas tipo solutrense, ¿ya? Que encontrados en Clovis, en Nuevo México, América del Norte, que se parece a las puntas solutrenses encontradas en el hombre de Cromañón, pero de Europa, ¿no? Esto refuerza la idea de estos dos investigadores. Ahora, ¿por dónde llegaron? Dice, ¿no? Ellos dicen que llegaron por el extremo norte de América, por los bloques de hielo que estarían a la altura del norte de España, norte de Francia, y de allí ellos llegaron a América del Norte, Estados Unidos, por un bloque de hielo que allí existía. En realidad nos hubiese gustado que nos digan que en ese avance, mire, lo estoy indicando con la punta de la flechita y ustedes lo pueden ver, en ese avance nos hubiese gustado que digan que pasaron por acá, por Groenlandia, y que ya, porque Groenlandia está bien cerca, América del Norte, a la bahía de Baffin y la bahía de Hudson, que está al norte de Canadá. Entonces, por ahí sí lo creeríamos, ¿no? Mucha gente que comenzó a dudar que pasaron por bloque de hielo, ¿no? Inclusive han habido algunos que han dicho, en realidad, esos restos que ellos están presentando, habría que comprobarlo bien, bien, bien si son de raza caucasoide o raza blanca, ¿no? ¿Ya? Así es. Este, señores,
Hasta aquí he visto las principales teorías sobre el poblamiento de América. Voy a pasar al otro tema, ¿no? Periodificación de la radiación andina. Entonces, no puedo pasar al otro tema si no hago algunas comprobaciones con usted. Me gustaría la participación de ustedes, pero brevemente. Dígame, según la teoría asiática, ¿cuál fue el puente terrestre para llegar al extremo de América? ¿Al extremo norte de América? Este Bering. El estrecho de Bering. No, sí, sí, pero estrictamente fue por el estrecho de Bering. No, por el istmo de Bering. El istmo. Ah, por el istmo. Ya, ahora hago otra pregunta. ¿Y cómo así se formó ese istmo? Por el descenso del mar debido a Eh, Debido a a la la erosión y glaciación. la Claro, glaciación ¿cómo se de llama esa Wisconsin. a la glaciación? Descendió el mar y Wisconsin. quedó, claro, quedó ese puente terrestre. Entonces por ahí pudieron llegar, ¿no? Si yo hago la pregunta, ¿no? Dígame usted una prueba antropológica cultural que demuestre que la teoría australiana de Méndez Correa es correcta. ¿Qué responderíamos? Una prueba cultural. Que la Las teoría chozas, salía, zumbadores. claro, las chozas en forma de colmena. A usted le va a llamar la atención, pues jóvenes. Imagínate el día que estén ahí con los fueguinos, que hasta ahora viven ahí, pero el gobierno chileno se ha encargado de educarlos, ahora están ya más modernizados, ¿no? Sin embargo, esas chocitas en forma, parecen panal de abejas, ¿ya? Son parecidas. Entonces, aquí no podemos decir por casualidad, no, esto no es pura casualidad. El tipo de armas, el sumador o bramadero churinga, ¿no es cierto? ¿No? Ya, y si yo, esa es una pregunta, ¿no? ¿Cómo pudo un melanésico haber llegado a América Central y de ahí haber migrado a Brasil? ¿Cómo pudo un antiguo melanésico de hace 6.000, 7.000, 8.000 años haber llegado a América Central, a Colombia y se estableció en Brasil? ¿Cómo pudo? A ver, ¿qué me responde? Con sus embarcaciones. ¿Qué tipo de embarcaciones? Balancín. Balsín. Piraguas con balancín. Es que eso yo lo he visto acá en el norte, en la selva peruana. Hasta ahora hay piraguas con balancín. Cuando yo he ido por Iquitos, cuando he estado en Nauta, he visto piraguas con balancín, ¿ya? Piraguas con balancín, pero algo más fuerte que eso. No solamente la piragua. ¿Qué le permitió llegar La a un corriente del melanésico? Nilo. La La corriente del corriente Nilo. Transpacífica o ecuatorial, ¿no es cierto? Transpacífica ecuatorial. Muy bien. Entremos ahora, jóvenes, ya al otro punto, como es periodificación de la civilización andina prehispánica, ¿ya? En efecto, ¿no? Acá hay una lectura escrita por el notable arqueólogo peruano recientemente fallecido, el doctor Luis Guillermo Lumbreras, ¿ya? Y a él se debe que a la etapa prehispánica de Perú, el Lumbrera lo divide en periodo lítico, periodo arcaico y periodo formativo. Se debe al doctor Lumbreras. Aquí tienen a Luis Guillermo Lumbreras, que en un momento dado el gobierno de Toledo lo nombró al doctor Lumbreras, samarquino, ¿no? Lo nombró presidente del Instituto Nacional de Cultura, que mañana más tarde en el gobierno de Alan García Pérez se le llamó el Ministerio de Cultura. Entonces hay dos personas que aportan sobre esta periodificación de la civilización andina prehispánica, ¿no? Uno es el estadounidense John Rowe de la Universidad de California. Estuvo por aquí en Perú por el año 1968, estuvo muchos años aquí en Perú, y el peruano, el doctor Luis Guillermo Lumbreras. Utilizan cada uno dos métodos diferentes para establecer la periodificación. John Rowe, el criterio que tuvo fue la evolución y difusión de la cerámica, ¿ya? Y el doctor Lumbreras fue el estudio socioeconómico de los pueblos antiguos de Perú. Y con sus dos métodos, cada uno tenía su propio método, John Rowe divide a Perú en la etapa precerámica. Pueden apuntar en sus apuntes que ustedes están haciendo, más o menos el tiempo que duró esta etapa precerámica sería unos 12.000 antes de Cristo a 3.000 antes de Cristo. Pueden apuntar ya, el precerámico.
El periodo inicial sería ya 3000 a.C. a 2000 a.C. Luego viene el horizonte temprano, o primer horizonte cultural, sería 2000 a.C. a 200 a.C. Luego viene el otro periodo que él llama intermedio temprano, John Rowe le llama intermedio temprano, 200 a.C. a 600 después de Cristo. Ya. Y el horizonte medio, que va de 600 a 1000 después de Cristo, ya. El intermedio tardío, que va de 1000 a 1450, justo el año promedio en que se expande el Gran Pachacútec, y de 1400, y luego el horizonte tardío, o tercer horizonte cultural, de 1450 después de Cristo hasta 1532, cuando llegaron los españoles. Entonces, esto lo dice John Rowe, ¿ya? ¿Y qué dice Lumbreras? Lumbreras llama periodo lítico, ¿ya? Al periodo que va de 12.000 a.C. aproximadamente a 6.000, mira, a 6.000. Periodo arcaico, cuando ya los peruanos comienzan a sembrar, ¿ya? Que va de 6.000 a.C. hasta aproximadamente 2.000, algunos dicen 1.700 a.C. A partir de aquí, John Rowe con Lumbreras comienzan a coincidir, ¿no? Si John Rowe dice horizonte temprano 2000 a 200, 2000 a.C., a 200 a.C., Lumbreras también dice lo mismo. Al periodo le llama formativo andino, ¿no? ¿Ya? 2000 a.C. a 200 a.C. Lo que John Rowe llama intermedio temprano, el Lumbreras le llama desarrollo regional, o primer desarrollo regional, o primera diferenciación cultural, le llama este periodo, ya 200 a.C. a 600, coincide con John Rowe. Lo que John Rowe llama horizonte medio, o segundo horizonte cultural, el Lumbreras le llama Imperio Wari. En la fecha casi coincide, ¿no? Unos 600 a 1000 después de Cristo. Lo que John Rowe llama intermedio tardío, ya 1000 a.C. a 1450, el Lumbreras le llama periodo de los estados regionales o segunda diferenciación cultural. Lo que John Rowe llama horizonte tardío o tercer horizonte cultural, 1450, a partir de Pachacute, hasta cuando llegan los españoles con Francisco Pizarro, 1532, Lumbreras le llama imperio incaico o imperio del Tahuantinsuyo, ¿ya? Estos serían los periodos más importantes. Uno de los aportes de John Rowe es que supo diferenciar, con el respaldo de Lumbreras, los horizontes culturales de los intermedios. Entonces, los horizontes culturales, horizonte temprano, Chavín, horizonte medio, Wari, y horizonte tardío, imperio incaico, se caracterizan porque se formaron panculturas o panestados. Panculturas o panestados son organizaciones políticas, sociales, económicas, que dominaron una vasta extensión territorial del actual Perú. Por eso dicen pan, ¿no? Que significa grande, extenso, ¿ya? Y en ese lapso cumple un papel importante en el horizonte temprano Chavín. ¿Por qué? Porque en su expansión religiosa, Chavín impone un culto religioso que duró años aquí en el Perú, el culto al dios jaguar, utilizando 2 cetros, ¿ya? Difunde un idioma, no sabemos qué idioma hablaba Chavín, ¿ya? Difunde un solo sistema político, y lo mismo va a suceder en el horizonte medio con Wari. De Wari se sabe, se han encontrado muchos restos de Wari en Cusco, ¿no? Aquí también en Guarmey, ¿no? Acá en el norte de Lima, que se sabe que Wari fue un imperio dirigido por guerreros, ¿ya? Así es. Ahora, Wari, ¿qué idioma hablaba? Probablemente, eso no está bien demostrado, podría ser que hablaba el quechua, pero al dominar grandes extensiones de Perú, lo difundió. Y Wari difunde el dios tan respetado de los tiahuanacos, el dios de las varas, que en el caso de Wari se le llama el dios Visco, ¿ya? Wari lo difunde por todo Perú. Difundió también, con Wari comienzan los andenes, ¿ya? Así es. Entonces, ese papel de pan cultura o pan estado también lo van a hacer los incas, ¿no? Los incas van a llegar hasta Colombia,
por el sur hasta Chile, por el sureste hasta Cuyo, hasta Argentina, y donde llegan, imponen el quechua, el culto al Inti, la organización en Auyus, ¿ya? Y cuando los incas todavía tenían que consolidarse, recién estaban en un proceso de cohesión porque no podían dominar tantos pueblos que constantemente se les rebelaban, ¿ya? En esos momentos llegan los españoles y aprovecharon esta situación, estos españoles avivatos, ¿no? Y lograron apoderarse del Estado incaico. Le quitaron el poder político a los incas, pero se llevaron tesoros a caudales estos españoles, ¿no? ¿No? Y que son muy cínicos, muy sinvergüenzas, porque no lo quieren reconocer, ¿no? El López Obrador, el presidente de México, y la señora Sheinbaum, la actual presidenta de México, le dicen, bueno, ¿cuándo nos van a devolver todo lo que se han robado? Y la respuesta de los españoles, ¿no? El español promedio, ¿ah? El español no muy bien enterado o bien enterado, su respuesta de ellos es, bueno, eso ya pasó hace muchos años, no tiene nada que ver, qué ridículo que estén reclamando esas cosas, siempre se ha dado, dices, nosotros estuvimos dominados por los árabes y no dijimos nada, así dicen estos españoles, no, pero los árabes no robaron, pues. Los árabes al contrario dejaron. En cambio, estos compadres se han llevado de aquí toneladas de nuestro país, de oro y plata. Gracias a Dios que seguimos teniendo oro. Gracias a Dios, ya. Muy bien, hemos pasado este tema y ahora entramos a los primeros peruanos. El poblamiento peruano, ¿no? Ya. Y basándonos en Luis Guillermo Lumbreras, comenzamos con el periodo lítico en la historia del Perú, ¿ya? Que aproximadamente dura unos 12.000 antes de Cristo a 6.000 antes de Cristo. Ya un gran periodo, ¿no? Donde los peruanos tratan de sobrevivir en una geografía tan difícil como es la geografía andina, ya viviendo de lo más sencillo que es la caza y la recolección, ya enfrentándose a la altura de la cordillera de los Andes, ¿no? Enfrentándose a que no había valles adecuados y mira lo contradictorio de la vida de las sociedades, ¿no? En lugares bien difíciles los hombres han creado civilización. Yo dije la semana pasada que los sumerios, cómo lograron formar las primeras ciudades-estados en un pantano cerca del Golfo Pérsico, ¿no? ¿Ya? Igual sucede con nosotros los peruanos, ¿no? Era más fácil desarrollarse en las pampas argentinas, a la orilla del Río de la Plata, en un lugar llano, o en las praderas de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, allí en Estados Unidos, los Pieles Rojas en realidad avanzaron muy lentamente. En cambio, los peruanos, ya sea pre-incas y luego los incas, lograron desarrollar una gran civilización en medio del Ande, ¿no? Entonces, esto tenemos. ¿Y cómo comenzamos nosotros los peruanos, ¿no? Es ahí que cuando nos reclaman a nosotros identidad cultural, tenemos que decir, jóvenes, ya, que todo aquel que se precie de ser peruano, lo primero que tiene que decir, soy pre-inca e inca, soy peruano. ¿Te das cuenta? Esa es nuestra identidad, eso es nuestro orgullo. Y como los mismos argentinos dicen, ¿no? Bueno, nosotros qué tenemos que hablar, dicen. Sí, nosotros de Mar del Plata hemos venido en el siglo XIX de Italia, de Francia, pero no tenemos la raíz profunda que la tiene Perú, que la tiene México, dice, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos pues, una raíz, pero profundísima, ¿no? Entonces, hablando del periodo lítico, cómo la sociedad estaba organizada, ¿no? Se encontraban organizadas en bandas, ya no se utiliza la palabra horda, la palabra horda es generalmente para los animales, ¿ya? Bandas eran pequeños grupos que serían entre 30 a 50, ¿no? Estaba dirigido, como dice ahí, por un líder, y en estas bandas, donde todos se dedicaban a la recolección, caza, pesca, ¿qué le digo? No había diferencias sociales, porque sencillamente no conocían la propiedad privada, ¿no? No sabían qué cosa es la propiedad individual como nosotros lo sabemos ahora. O sea, para ellos el río, el valle, el bosque era de todos, ¿no es cierto? ¿Ya?
y todos lo compartían, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Como no habían quién tiene más ni quién tiene menos, no habían diferencias sociales. Al contrario, para ellos cazaban y recolectaban cooperativamente, como dice ahí, ayuda mutua, ¿ya? Así es. Vamos a pasar a la parte de economía, pero sí quiero que vean desde el punto de vista social, ¿ya? Lo que hoy llamaríamos matrimonio se practicaba poligamia y poliandría. Eso lo han hecho los Neandertal, los Homo erectus, los Homo habilis, inclusive los Homo sapiens de Cromañón. Ellos han practicado poliandría. Poliandría significa que las mujeres están con diferentes hombres y poligamia que el hombre está con diferentes mujeres. Se practicaba pues lo que el sexo colectivo. Eso era la característica, ¿no? Ahora, en cuanto a la economía, una economía ya que la vamos a llamar economía depredadora, también le dicen economía de subsistencia, o algunos utilizan la palabra parasitaria, porque no saben producir, viven consumiendo lo que hay en la naturaleza, ¿ya? Así es. Entonces, miren ustedes, porque practicaban la caza, la recolección de frutos, hierbas, plantas, la pesca y el marisqueo, ¿no? Y todos hacían lo mismo, la única diferencia está en la división sexual del trabajo. ¿Cómo que división sexual del trabajo? Bueno, por género, ¿no? El hombre, por ser hombre, él se dedicaba a la caza y la mujer, por su condición femenina, se dedicaba a la recolección de plantas silvestres. ¿Ya? Eso también ha sido en Egipto, eso ha sido en Mesopotamia, eso ha sido en China, ha sido en la India, esa división ha sido así. ¿Y por qué la mujer no se va a casar? Probablemente alguna vez se lo hacía, ¿no? Pero generalmente no, porque la mujer está lactando a los bebés y aparte que está lactando, está encinta. Entonces, lo más aconsejable sería que ella se quede cerca de la cueva, ya, del hueco. No te olvides que también eran nómades errantes y eran trogloditas. ¿Por qué se le dice trogloditas? Porque vivían en huecos, en cuevas, para defenderse del clima tan fuerte que había en esa época, un clima de frío pero terrible, ¿no? Entonces la mujer se quedaba en la cueva, ¿no? Y el que iba a cazar era el hombre. Esa es lo que llamamos división sexual del trabajo. Aquí también quiero que establezcan ustedes esta diferencia en el periodo lítico. Es decir, desde más o menos 12.000 a 8.000 a.C., un lapso de 4.000 años, el Perú estaba en el periodo geológico del Pleistoceno, periodo del frío, y a partir de 8.000 a 6.000, Perú paulatinamente comienza a dejar el frío para entrar al Holoceno, el clima caliente, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ver esta diferencia, ¿no? Porque con un clima frío, el tipo de geografía de Perú era diferente, el tipo de plantas y el tipo de animales también era diferente, y cuando comenzamos a entrar al Holoceno, poco a poco, el tipo de geografía va a cambiar y el tipo de flora y de fauna también va a cambiar. Por ejemplo, en el periodo lítico, durante el Pleistoceno, la caza era de megafauna. Ya, entonces, ¿cómo que megafauna? Se cazaban animales grandes que había en el Perú. Ejemplo, mamuts. Entonces alguien puede decir, ¿cómo que había mamuts? La paleontología pues lo ha comprobado. Aquí nomás en Pasamayo, me acuerdo en el 96 se encontraron los huesos de un mamut y en Ica se encontraron huesos de dos mamuts, ¿ya? Entonces, aquí en el Perú había mamuts, había esmilodontes, tigre con dientes de sable, megaterios de perezoso gigante, paleollamas, llamas mucho más grandes que las llamas de ahora, ¿ya? Entonces, eso se practicó en el periodo lítico aquí en el Perú durante el Pleistoceno, la megafauna, ¿no? Con técnicas muy simples, como el agarrarlo a pedradas a los pobres animales, ¿no? No, ya, el desbarrancamiento, ¿no? Y con técnicas en la cual recién se sacaba puntas a las piedras con la técnica de percusión o tallado, percusión, golpeando una piedra sobre otra piedra, ¿no? Poquito a poquito le iban sacando la punta. Entonces,
estos primeros peruanos, ¿ya? Sin embargo, cuando el frío está desapareciendo en el mundo, Perú forma parte del mundo, ¿no? Y estamos entrando poquito a poquito al Holoceno, esta megafauna no logra adaptarse al cambio climático y va desapareciendo. El tipo de plantas propias de climas fríos, como las coníferas, van desapareciendo. Musgos, helechos, van a quedar solamente en las partes de arriba de la cordillera de los Andes, la región Canca o cordillera, ¿no? Entonces va apareciendo otro tipo de flora, de vegetación que se adapta al nuevo clima del Holoceno, ¿ya? Y es ahí que el hombre tiene un reto ante el cambio, tiene un reto, ¿no? Entonces la caza se va a convertir ahora en caza selectiva. Antes no era así, antes era caza indiscriminada. La recolección también se va a volver recolección selectiva, ¿ya? La pesca que antes se hacía con la mano, imagínate, ¿ya? Ahora se va a hacer con una primera técnica. ¿Cuál? Palos puntiagudos, el alanceo, ¿no? Palos grandes con puntas los van a meter al fondo y como anticucho van a sacar ahí el pescado. Es la nueva técnica que se va a desarrollar, ¿no? Y el marisqueo en la costa peruana. Entonces, recién cuando en el periodo lítico estamos entrando en esa etapa de transición llamada el Holoceno, ahí recién podemos hablar de dos diferencias, tradición serrana y tradición costeña, ¿ya? Durante el Pleistoceno, costa y sierra, inclusive selva, eran iguales. Todo estaba cubierto de manto de Profesor, hielo, ¿ya? Pero ahora no, profesor, ahora podemos hablar de dos tradiciones, tradición serrana y tradición costeña, ¿ya? ¿Cómo así? Mira, ven, en la sierra, durante el Holoceno, ¿ya? Quedaron los animalitos que se adaptaron, los camélidos andinos o auquerios, como llamamos nosotros, y los cérvidos, como el venado o el tarobo, ¿ya? Entonces el hombre de la sierra se dedicó a cazar estos animales y vivía también de la recolección de raíces y tubérculos. Por eso que en Perú los peruanos somos los primeros sembradores de tubérculos, ¿no? Eran todavía trogloditas, como dije, vivían en cuevas y abrigos rocosos. Mientras que en la costa cambió. El paso del Pleistoceno al Holoceno hace que la costa tenga características semidesérticas. A partir de ese momento la costa tiene características geográficas y climáticas parecidas a lo que actualmente somos, ¿no? Entonces, en la costa no hay pues, venados, no hay llamas para poder cazarlo y comer. El hombre buscó otros recursos en la costa. ¿Y qué buscó? El mar. Buscó recursos en el mar, la pesca, en la orilla de los ríos, los valles, ¿ya? Buscó las lomas, aún todavía quedan las lomas en la loma de la Chay, en Chancay, ¿ya? La loma de Tilmaná, aquí en Cañete, ¿ya? La loma de Atiquipa, en Arequipa, porque las lomas son lugares elevados donde la nieve que los roza cada rato hace que haya vegetación. ¿Ya? Perú, cuando entró a la costa peruana, se volvió semidesértica, ¿ya? Entonces tenían que buscar ecosistemas por donde vivir. Los humedales, ¿no? Como el pantano de Vía que hay acá, fueron lugares donde encontraron ahí recursos para poder subsistir, ¿ya? Entonces, poquito a poquito, ¿no? Fueron dejando los huecos, como dicen, ¿no? Y se fueron estableciendo en las pampas, ¿no? Vivían en campamentos o estaciones al aire libre de vez en cuando, porque también la noche, cuando venía un frío intenso, pues, volvían a sus huecos, ¿no? Ya, así es. En cuanto a tecnología, por favor, ya durante el periodo lítico, durante el Pleistoceno, comenzaron a romper las piedras y sacar pedazos de piedra que se llaman lascas, pero durante el Holoceno se perfeccionó la piedra, ¿no? Puntas de proyectil en forma de hojas, forma foliácea, puntas de proyectil en forma romboide, puntas de proyectil en forma triangular, hicieron raspadores, cuchillos denticulados, chancadores, simultáneamente usaban el hueso, también los cuernos de animales, ¿no? Así es. La primera técnica de caza avanzada se llamó el Chaco Uchaco. Y los peruanos son los únicos que han demostrado arte en América. El único, ¿no? La pintura rupestre encontrada en Toquepala. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a los sitios arqueológicos encontrados al periodo lítico, ¿ya? Atención, ¿no? Este,
Tenemos Piquimachay 1, que también se le conoce como Pacaicasa. Pacaicasa, pongan ahí Pacaicasa en sus apuntes, ¿ya? Encontrado en Ayacucho por el arqueólogo de Estados Unidos Richard McNeice. Entonces, Piquimachay 1, Pacaicasa, sería el hombre más antiguo del Perú, el primer cazador de Perú. Como dice aquí, la primera evidencia de presencia humana en el Perú. ¿Y cómo se sabe que él existió? ¿Se le encontró su fémur? No, 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 no. Solamente puntas líticas. La primera evidencia que un peruano ha vivido por Ayacucho, pues ya en Guante, en Ayacucho, son instrumentos líticos, puntas, que mucha gente comenzó a decirle, no, son cualquier tipo de piedra, ¿cómo voy a creer que fueron armas? Pero llama la atención que justo ese amontonamiento de piedra está en una especie de hueco y estaban ahí los huesos de megaterios, los perezosos gigantes, ¿ya? Los perezosos gigantes que él en ese hueco los apedreó y los mató, ¿ya? Para tener un alimento, ¿no? Para ellos, ¿ya? Entonces ahí tienen a Chivateros, está 30 kilómetros al norte de Lima, ¿ya? 30 kilómetros al norte de Lima, lo descubrió el arqueólogo de Estados Unidos, Eduardo Langning. Entonces no hay restos, no hay fósiles humanos, se encuentran 4 canteras o 4 talleres líticos, es la cantera lítica más grande que hay en el Perú, 4 canteras, ¿no? Donde se encuentran herramientas inconclusas, preformas, pero también se encuentran herramientas de piedra muy bien trabajadas que se parecen a las piedras hechas por Paiján. Por eso se dice acá, ¿no? Vinculado a la tradición paijanense, ¿no? Así es. Les puedo dar el nombre de las 4 canteras, pueden ustedes apuntar, ¿no? Las canteras o talleres se llamaron así. Primero pongan Zona Roja, que tiene un promedio de 10.500 antes de Cristo, ¿ya? Luego viene Oquendo, que tiene 9.500 antes de Cristo, ¿ya? ¿Ya? Luego viene Chivateros 1, que tiene 8.500 antes de Cristo, y luego Chivateros 2, que tiene entre 7.000 a 8.000 antes de Cristo. Precisamente Chivateros 2 es el que tiene puntas de piedra tipo Paiján, por eso se dice vinculada a la tradición paijanense. Toquepala está aquí en Tacna, en la región Yunga, no costa, sino región Yunga, lo descubre un arqueólogo yugoslavo, Miomir Bojovic, ¿ya? Miomir Bojovic, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Toquepala, no? Descubre una pintura cubierta de tierra, de polvo, y ahí quedó. Los estudios de esos dibujos y de lo que se encontró en Toquepala lo hace el peruano Emilio González García. ¿Ya? Se puede ver ahí, ¿ya? Escenas de casa, pintura rupestre polícromas, la primera escena de casa donde se aplica la técnica del Chaco, la pintura rupestre más antigua en América, no solamente en Perú, la escena de casa, se encuentran puntas de piedra, se encuentran pieles de auquénidos, ya mira lo que se encontró ahí, pero también no quiero que pierdan de vista esto. Es cierto que se ve escena de casa, pero igual que la cueva de Altamira, que pertenece al Paleolítico Superior en Santander, en España, igual aquí en Perú, la cueva de Toquepala tiene un carácter religioso, tiene un carácter mágico religioso, ¿ya? En la cual se podrían haber hecho sacrificios para esos dibujos que ellos hacían. Dice que ese dibujo propiciaba una mejor casa, por eso le dicen mágico religioso propiciatorio a ese dibujo encontrado allí, ¿ya? Así es, en Toquepala, el primer pintor rupestre de América. Pasemos a Paiján. Paiján está ubicado al norte de Trujillo. Ustedes saben que Trujillo es la capital del Departamento de la Libertad, ¿ya? Así es. Allí, al norte de Trujillo, en las orillas cerca del valle de Chicama, ya Rafael Arcojoy, estudioso peruano, y Claude Chouchou, investigador francés, van a encontrar los restos humanos más antiguos de Perú, aunque aquí la separata dice
restos humanos más antiguos y completos de la costa peruana. Bueno, no solamente de la costa peruana, ¿no? ¿Ya? No solamente de la costa peruana, sino de los restos humanos más antiguos y completos de todo el Perú, ¿ya? Llama la atención cuando se encuentra esqueletos de un hombre y una mujer sobre un petate en posición fetal y amarrados a la altura de los brazos, ¿ya? Este sería los primeros ritos fúnebres y religiosos en el Perú, ¿no? Los primeros ritos fúnebres y religiosos en el Perú. Y las piedras son las mejores que se han trabajado. Se encuentran, como dice ahí, punta de proyectil con pedúnculo. Pedúnculo significa el manguito que tiene. La piedra tenía forma de un rombo, saquen su cuenta. Algunos tenían forma de triángulo y con un manguito, un pedúnculo. Pedúnculo le llama, ustedes saben, a la hoja de las plantas, tiene como una raicita, una prolongación en el extremo, ese es el pedúnculo, ¿no? Y que el peruano antiguo lo utilizaba para amarrarlo a un palo y tenía un arpón para sacar el pescado, o con una lanza para cazar algún animal, ¿no? Ya, así, esto fue lo que se encontró, y la cantidad de piedras es bastante, son más de 100.000 piedras, no es cualquier cosa, ¿ya? Así es. Respecto a la Auricocha, ¿no? La Auricocha, en la provincia de 2 de Mayo del departamento de Huánuco, el ingeniero Augusto Cardis encuentra esqueletos después de un buen tiempo de búsqueda, ¿no? Serían, como dice acá, los restos humanos incompletos más antiguos de la sierra peruana, correcto, 11 esqueletos. Nunca han habido tanta cantidad de fósiles encontrados, ¿no? 11 esqueletos. Esos primeros esqueletos demostraban aproximadamente unos 7.500 a.C. Mañana más tarde, el mismo Augusto Cardis encuentra esqueletos de 6.000 años antes de Cristo, inclusive esqueletos de 3.000 antes de Cristo. A pesar de su antigüedad, la Auricocha también demuestra que practicaba la pintura rupestre, como la cueva de Chaclarraga, ¿no? Ya, punta de piedra. Aquí creo, mira, ve, esto fue lo que se encontró dentro del, mire este dibujo que está acá, la pintura de Chaclarraga, ya, de la Auricocha, ya, y acá están los restos fósiles que encontró el ingeniero Augusto Cardis. No era arqueólogo, era ingeniero, pero sí se dedicó a ese campo, ¿no? El señor Augusto Cardis, ¿ya? Acá tienen el tipo de piedra que hicieron, pero mira, chivateros, ¿ya? Como de preformas, pasó a puntas de forma de hoja, foliáceas, mira, puntas de proyectil con pedúnculo, forma triangular, algunas de forma romboidal, ¿ya? Así los peruanos. Entonces vamos a pasar a la otra etapa, ¿no? El periodo arcaico, 6.000 a 1.700 antes de Cristo, ¿ya? Se le llama así al periodo donde el Holoceno, o sea, el periodo caliente, se desarrolla aquí en el Perú y donde los peruanos alcanzan niveles culturales mucho más avanzados, ¿no? Por ejemplo, dice, se incrementó la temperatura del Holoceno, claro, se permitió desarrollar la domesticación de alimentos, claro, los primeros cultivos se hacen en esta época, y esto permite que ya deje su vida errante o nómade para ser semisedentario o seminómade, impulsando la formación de pequeñas chocitas en un lugar, aldeas. Entonces dice, el clima que se va a tener va a ser casi parecido al de ahora, tanto en la costa como en la sierra, como en la selva, ¿ya? Cuando entramos al Holoceno, los bloques de hielo van a desaparecer, ¿ya? Y la selva, por una característica geográfica que es llano, que por las intensas lluvias fue una selva, una jungla, que hasta ahora, ¿no? Una jungla es el pulmón del mundo, ¿no? ¿Ya? En cambio, la sierra cambió sus características por un fenómeno geográfico, la cordillera de los Andes, la altura. Ustedes saben que por la altura, la humedad, la temperatura y la presión atmosférica va cambiando, ¿no? Igual va a suceder en la costa. La costa va a tener características que se parecen climáticas a la de ahora, ¿no? Se desarrolla un óptimo climático, y aclaro, un clima, un buen clima, ¿no? Clima lluvioso en la sierra, sobre todo en la época de verano, ¿ya?
más cálido que el actual, y la costa va a tener el clima que tiene ahora, ¿no? Clima templado húmedo. ¿Cómo que templado húmedo? En verano bastante calor, en invierno bastante frío, climas moderados en otoño y primavera, pero húmedo. En la costa hay mucha humedad porque está abajo. En la sierra, en cambio, el clima general es templado, templado seco, por la altura. Templado, es que en la medida que vamos subiendo, el vapor de agua va bajando, ¿no? ¿Ya? Así es. Estas características van a tener. Ahora, la sociedad va a cambiar, ¿no? Organización social, mira lo que dice acá, organización inicial de aldeas dirigida por un jefe. Bueno, diríamos así, vamos a decir así, atento a lo que voy a decir ya. Si en el Lítico los peruanos vivían organizados en bandas, ¿ya? Ahora, muchas de esas bandas, 3 bandas, 4 o 5 bandas, se juntaron. ¿Se juntaron para qué? Porque los grupos, lamentablemente, una banda se encontraba con otra banda y no se daban la mano, ni se daban abracitos, ¿no? Siempre había guerra. La historia del hombre guerra es la historia de pelea, guerras. Se pelean por un valle, por la orilla de un río, por el animal que van a cazar, ¿no? Entonces, la necesidad de defenderse hace que la gente que cree que tiene la sangre más afín, hace que se junten. Por eso que las bandas se juntaron para formar un clan. Aquí, en este periodo, si vamos a hablar de organización social, en este arcaico inferior, que sería el mesolítico peruano, socialmente se forman los clanes. ¿Me entienden? Surgen clanes, ¿ya? Que van a estar unidos por un tótem, o sea, un ídolo religioso, ¿ya? Surge un clan es la unión de varias bandas, 2, 3 bandas, unidos por un todo, surge el clan. Y el sitio donde vive ese clan son un conjunto de chocitas que se llaman aldeas, que tienen un jefe. Por ahí se bosqueja una teoría, ¿no? Que en el clan, como el primer vínculo de parentesco fue la madre más que el padre, es probable que en el clan la jefatura la tendrían las mujeres, el matriarcado, ¿ya? Así es, ¿por qué? Porque es lógico comprobar que los hombres primero reconocen a su madre y después a su padre. ¿Y por qué no pueden conocer al padre? Porque lógicamente, si la mujer era poliandria, la mujer no sabía exactamente de qué hombre salió encinta. Cuando tiene hijos, no sabe exactamente quién es su papá. Ni el papá sabe exactamente quién es su hijo, ni los hijos saben exactamente quién es su padre. Pero sí reconocen a la madre. Entonces se identifican con ella y es así que le da la jefatura, ¿no? ¿Ya? En este periodo, las migraciones, o sea, la vida errante de un sitio a otro disminuye, se forman las aldeas y disminuye en la sierra peruana gracias a la horticultura. Ya no tengo por qué irme, tengo que esperar la cosecha que dura como un año. Tengo que esperar el periodo de diciembre. Entonces me vuelvo seminómade o semisedentario. Sin embargo, en la costa, mucho cuidadito. En la costa el fenómeno es diferente. ¿Qué es lo que lo volvió seminómade y mañana más tarde sedentario al primitivo costeño? Es la recolección de mariscos, ¿ya? En la sierra se va a decir horticultura y agricultura, pero en la costa es la recolección de mariscos. ¿Por qué? Los mariscos, los crustáceos, ¿no? Camarones, cangrejos, eran bancos que estaban amontonados en las orillas de las playas. Entonces la gente cuando llegaba y encontraba esa cantidad de animalitos, los ancochaba, los quemaba, tenían para comer y tenían para quedarse allí en una temporada, ¿no? 6 meses, 7 meses, hasta que se lo gasten. Entonces, en la costa, lo que le hace seminómade o semisedentario al primitivo peruano es la recolección de mariscos. En la sierra, es la horticultura, es la agricultura, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de economía desarrollaron ya? Es una economía semiproductora. Ya no es depredadora como el periodo anterior, donde la recolección selectiva de plantas
permitió que se descubra la horticultura. El hombre peruano ya sabe sembrar en áreas pequeñas. Y la pregunta es, como dice ahí, agricultura incipiente porque recién está comenzando. ¿Y cuáles fueron los primeros cultivos que se tuvo aquí en el Perú? Fue la oca, el maní y la quinoa. Atención, ¿eh? Oca, maní, quinoa y calabaza. El peruano sabe sembrar, ya sabe sembrar, ya, y la cacería selectiva va a dar paso a la domesticación de animales. ¿Y cuáles son los primeros animales domesticados en el Perú? Los camellos andinos o auqueños, como se ha encontrado en Tarma, ¿no? Ya, y esto hace que hagan corrales para criar a esos animales y tenerlos en cautiverio, ¿no? Entonces, tecnología, ya podemos hablar acá, jóvenes, hacen cestas o especies de canastas hechas de cactus o maguey, ¿ya? Trenzando el cactus y maguey van a ser como especie de canastitas. Las primeras redes de pescar hechas de cactus y maguey también aparecen acá. Y no se olviden, es en este periodo, en el Arcaico Inferior, el Mesolítico peruano, donde los peruanos inventan un anzuelo. Sería el primer anzuelo del continente americano. Entonces, con esto, la teoría de Maxule queda totalmente desbaratada cuando Maxule dice, los peruanos teníamos una cultura tan incipiente que los mayas vinieron y tuvieron que enseñarnos. Falso. Al contrario, la primera cultura se originó en el Perú. Mira la información mira la choza del hombre de la Pampa de Santo Domingo, aquí en Pisco, ¿no? De tipo cónica, de base cuadrangular abajo, y arriba también de base cuadrangular, pero más chica, ¿no? Y todo encima, cuidado, eso no es paja, es caucho magüey encima de palos. Ahí vivió ese primitivo peruano, ¿ya? Muy bien. Principales sitios del Arcaico Inferior. Tenemos ahí Nanchó, ¿ya? Nanchó, Cajamarca. Hace 20 años se decía guitarrero, no, ya no es así. Nanchó lo descubre Tindil Telay en Cajamarca, donde se puede apreciar cultivos de 7.000 a 8.000 antes de Cristo, ¿ya? Y como dice aquí, evidencia más temprana de horticultura, lo que dije antes, ¿no? Calabaza, maní, quinoa y oca. Inclusive hay huellas de su vivienda con piedra, ¿no? Viviendas hechas con piedra, una piedra encima de otra, unida por un barro, encima en el techo le ponían cañas y se encontraron pocas viviendas, porque si fuesen regulares sería la primera aldea de Perú, pues, ¿ya? Así, Nanchón. Otro descubrimiento es Guitarrero 2, porque Guitarrero 1 era lítico, en Ancash, cerca de Huaraz, ¿ya? Una evidencia de horticultura. Estos peruanos ya siembran ají, frijol, payar, inclusive se encuentra calabaza, cultivos que datan de 6.000 a 6.500 a.C. El descubridor es el estadounidense Thomas Lynch de la Universidad de Cornell. Y en la Universidad de Alabama, con la técnica del carbono 14, se averiguó la antigüedad de esos cultivos que se habían descubierto, ¿no? ¿Ya? Así es. Un francés llega a Perú y hace descubrimientos muy importantes. Su nombre es Federico Engels. Y Engels descubre al hombre de la Pampa de Santo Domingo, ¿ya? De Santo Domingo, Paracas, y descubre al hombre de Chilca, ¿ya? También al hombre de cabezas largas, ¿ya? Hizo un muy buen descubrimiento de este arqueólogo francés, ¿no? Santo Domingo queda en Pisco, en Ica, ¿y qué encuentra Engel? Chozas, como le mostré antes, ¿no? Como 100 chozas juntas, sería la aldea más antigua de la costa peruana y de todo el Perú, ¿ya? Así es. Adentro de la choza encuentra los cadáveres metidos en cestas, en cuclillas o posición fetal. ¿Qué me demuestra eso? Me demuestra que este peruano religiosamente era panteísta y animista. Animista porque cree en espíritus, en la vida más allá de la muerte. El animismo está ligado al panteísmo. El panteísmo es creer que el mar tiene vida,
que el cerro me está mirando, que te digo que la ola del mar es mi papá. Bueno, el antiguo siempre ha buscado ese tipo de cosas. Hasta ahora tú te vas a la sierra y pregúntale al hombre andino, al cerro le llama Apu, al tremendo cerrazo, el Apu, me está protegiendo, dice, ¿no? Ya, así es. Veamos acá, ya, se le encontró a Santo Domingo red de pescar, hecho de cactus y magüey, ya, red de pescar, ya, así es. El cactus y magüey, hay bastante, ¿no? Son plantas que viven de la humedad que hay en la atmósfera, ¿no? ¿Ya? Y esto agarraba, para que tengas una idea del magüey, hazte la imagen de una sábila, que la mayoría conoce sábila, pero es más grandaza, ¿no? Mucho más grande. Sus hojas gruesas y carnudas la chanca, las aplana, saca fibras de ahí, ¿no? Y ahí hace la primera red de pescar, la primera red de pescar de América. El primer músico de América, inclusive algunos dicen del mundo, es el peruano, ya tocaba su quena, ya, practicando una economía mixta, o sea, pesca con redes, practica el marisqueo, que lo volvió, dije, seminómade, le dije así, y es horticultor, porque siembra a Santo Domingo, Paracas, tomatillo, yuca, frijol, ya, así es. Un arqueólogo peruano, Daniel Lavalle, hace un descubrimiento notable en Tarma, en Junín. ¿Ya? Encuentra Daniel Lavalle, ¿ya? Corrales de auquenios o camelios, aquí se llama alpacas, habría que agregar vicuña, ¿ya? Y tiene 5000 años antes de Cristo, ese corral que él descubre, Daniel Lavalle, ¿ya? Tengo que decirles, aunque deberían haber puesto ahí vicuña, ¿no? Porque lo que más se encontró fue vicuñas. Y quedó demostrado que ese peruano que practicaba la caza selectiva cazaba de preferencia las llamas, alpacas y vicuñas hembras. Y lo que más comía era el cachorrito. Probablemente la carne sería más blanda, ¿no? Entonces ustedes me dicen, ¿y por qué pescaba más hembras que machos? Porque al macho es un poco difícil cazarlo porque corren duro, ¿no? La hembra, en cambio, es más lenta porque estaba preñada, ¿no? Entonces lo cazaba y lo tenía ahí en el corral. Ya, a Chilca, que está a 80 kilómetros al sur de Lima, donde está ese famoso cerro que tiene la forma de león, el león dormido, ¿no? Una cónica, semisubterránea, una aldea de bastante chocitas, ¿no? Una aldea costeña, donde encuentra anzuelos y a los muertos los encuentra estacados al suelo. 3 estacas tenían los muertos, ¿no? Una estaca en el pecho, otra en el abdomen y otra en la ingle, ¿ya? Y encima de cada muerto, un batán de piedra encima del muerto, ¿no? Entonces él encuentra anzuelos, como les dije, cultivos, ¿ya? Igual que Santo Domingo, Paracas, practica la economía mixta, pesca, recolecta mariscos, siembra frijol, calabaza, agréguenle esto, camote, yuca y zapallo, camote, yuca y zapallo, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces ahora a dar un paso a la otra etapa que habla el doctor Lumbreras, el arcaico superior, ¿ya? El arcaico superior, 3000 antes de Cristo a 1700 antes de Cristo. Ya este periodo lo podemos considerar como el neolítico peruano, ya, el neolítico peruano, así es, ya. Egipto, por ejemplo, llega al neolítico unos 8000 antes de Cristo. Nosotros habremos llegado entre 4000 a 3000, pero estamos por ahí, ¿no? Y es una etapa donde podemos hablar ya de economía productora, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya no es un simple horticultor, es agricultor. Y ahora es más estable, se queda en ese sitio. Ya no es seminómade o semisedentario, es sedentario, ¿no? Y los clanes reunidos hace que surja por primera vez el auyo en el Perú. El auyo, el auyo que tiene un desarrollo notable en la época incaica, ¿no? Y que estos españoles vinieron y lo
lo destrozaron, pues destrozaron los sabios, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque los españoles creían que Perú se organizaba como Europa, ¿no? Que antes de formar estados, los europeos formaban tribus, ¿no? Y por eso que ellos cuando sus crónicas hablan, dice, las tribus de Perú. No, no eran tribus, eran auyus. Ya, auyus, que es muy diferente a las tribus que había en Europa o en Asia, ¿no? ¿Por qué? Porque en el audio había relaciones de tipo cooperativistas, de tipo fraternal, ¿no? Y los españoles dijeron, no nos conviene, esto se levanta contra nosotros y nos conviene dividirlos, ¿ya? Así es, ¿no? Donde en este periodo aparecen los primeros gobernantes religiosos, los primeros sacerdotes, ¿no? Los primeros templos que aparecen, por eso se dice sistemas teocráticos. Hablemos primero de la economía, ¿no? Voy a basarme en lo que decía Marx, ¿no? Carlos Marx decía, ¿no? Para estudiar a un pueblo, lo primero que tenemos que ver, cómo hace para comer, cómo hace para subsistir. Primero la economía, qué produce, cómo se organizan. Y sobre la economía, recién vamos a ver el tipo de organización política que va a tener y el tipo de sociedad. La base es la economía. Entonces, basándonos en esto, hablamos de economía productora, ¿no? Agricultura y ganadería. Conocían el palo cavador, que los incas mañana más tarde van a llamar Tagyo Chaquitanya. Conocían selección de semillas, ¿ya? Conocían abonos. Entonces se producía bastante, generando un excedente agrícola, un excedente productivo. Ese excedente agrícola va a traer ya cambios económicos y sociales. En el campo económico ya surge por primera vez en el Perú la división social del trabajo, pueden apuntar ustedes, o especialización de los oficios, ¿ya? Cuando yo les dije, en el lítico peruano, todos trabajaban en lo mismo, pero había una sola división del trabajo. Pero, a ver, les pregunto, ¿esa división del trabajo en el lítico de Perú fue de qué forma? En el lítico hubo una división del trabajo Por, por sexo. ¿Sexual? por sexo, ¿no es cierto? Por género, Sí. ¿no es cierto? Las mujeres tenían un tipo de actividad, recolección de frutos, ¿no? Y los hombres se iban a casar, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahora la división del trabajo ya no es por género o por sexo, sino es división social. Atención, ¿eh? Por primera vez surge la división social del trabajo o especialización de los oficios, ¿no? ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo es eso de división social del trabajo, no? Ya, quiero decirles que, ya, como había excedentes productivos, se dice que tales hombres hagan determinada actividad porque lo hacen bien. Ejemplo, textilería. Es en el Arcaico Superior donde surge por primera vez la textilería en algodón en el Perú, ¿ya? Así es, ¿ya? Todavía, ¿ya? Todavía no se conocía cerámica, pero también otro aspecto muy importante, hubieron hombres en el Perú que se especializaron en la crianza de los camellos andinos o auquenios, entonces el pastoreo, ¿ya? Otra división. Hubieron hombres que se dedicaron solo a la construcción, levantar templos, centros ceremoniales. A eso llamamos división social del trabajo. ¿Ya? Y como había bastante producción, comienzan a intercambiar los bienes a través de lo que se llama el trueque. Les cuento una pequeña anécdota. En el año 1981 yo estuve por el pueblito de Cusco, Quispicanchi. Pasé por muchos pueblitos en Cusco y comprobé, viendo cómo practicaban el trueque la gente ahí. Y una feria comercial que los incas llamaban Catu. Mira, relaciones económicos sociales allí en la sierra, muy diferente a las ciudades que habían en Perú. Ya. Yo me acuerdo que yo miraba cómo la gente agarraba, ponía su talellita en el suelo
y ponía su quinoa, ropita, venía otro intercambiar. No había moneda, ¿me entienden? Ya, esto se va a producir aquí en el arcaico, aquí en el Perú. Entonces, ese excedente productivo también trae consecuencias sociales, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ya no puedes estar yéndote de un sitio a otro porque tienes que esperar la cosecha, ¿ya? Entonces, como dice aquí, sociedades plenamente sedentarias, la cosecha, ¿por qué? Porque ahora, cuando cosechas la quinoa, ya, la oca, ¿no? Ya, el frijol, el ají, lo estás cosechando, como tú no sabías trabajar la tierra o arar la tierra, te ibas a otro sitio, buscando un buen ambiente, clima, tierra para sembrar. Eso fue en el arcaico inferior, ahora no. Ahora, como sabes trabajar la tierra, te quedas. Eso es lo que se llama arar la tierra. ¿Me entienden? Entonces, aquí el hombre ya araba. En el arcaico inferior, el hombre no sabía arar la tierra. Sembraba, cosechaba y luego se iba a otro sitio. Por eso se dice que ahora se queda y es sedentario. Ya, gracias al excedente productivo, como dice, surgen las élites sacerdotales. Claro, pues surgen las primeras jefaturas en Perú. Todavía no tenemos argumento para decir, sí, en esta época una élite explotaba a la otra población, todavía no. Lo que podemos decir que la gente reconocía a determinados hombres y mujeres como dirigentes, como jefes, y la primera jefatura fue sacerdotal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eran gente que tenía en sus manos el conocimiento. ¿Ya? Eso sucedió con los sumerios, eso sucedió con los gnomos egipcios, eso sucedió con las ciudades-estados de la India, por ejemplo, Mohenjo-Daro, ¿no? ¿Ya? Donde la primera forma de jefatura y autoridad es la sabiduría. Entonces la gente le da poder a ese que conoce más de hierbas, de estrellas, de astronomía, que es curioso, que te cure el dolor de estómago, el dolor de cabeza. Entonces ahí surgen las élites sacerdotales, ¿ya? Muy bien. Como había excedente productivo y había que comer, la población crece, crecimiento demográfico, y acá mira lo que dice acá, ¿no? Aparición del Agyu, ¿ya? Ya, eso, cuidado que esto se lo está diciendo todavía teóricamente, ¿ah? ¿Ya? Porque alguno de ustedes me puede decir, pero ¿cómo saben? ¿Acaso está escrito? Si no había escritura, ¿no? Es simplemente una hipótesis decir aparición del audio, pero podemos decir que si en el arcaico inferior surgieron los clanes, unión de varias bandas, el audio, ¿qué sería? El audio sería unión de varios clanes. Y esos clanes se unían porque había dos cosas que los unían. A ver, alguna preguntita. ¿Cuáles serían esos dos factores de unión de las bandas y de los clanes? A ver, ¿quién me podría contestar? La primera sería por la sangre. Y Claro, otro creo que también le daban a como que un miembro un componente de la naturaleza era como que coincidían entre ellos, o sea, porque ya, provenían de ellos. ya, correcto. Un ancestro común, correcto. Ya, la sangre y un ancestro común. Ya, pero otra cosita. Algo que los unía era la creencia. Utilizaban un mismo tótem o ídolo religioso. ¿Ya? Un tótem unía varios clanes y todos los que creían en ese tótem formaban el audio. Por ejemplo, un tótem podría ser el cóndor, otro tótem podría ser puma, ¿ya? Ya por eso que en la época de los incas había pueblos llamados Pumabamba. Bamba significa pueblo, pueblo de los pumas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hace que ya aparezca el audio, ¿no? Entonces, como dice acá, trabajo realizado por especialistas. Aunque yo le he puesto en la parte de economía, ¿no? Claro, lo que se llama la especialización de los oficios, ¿ya? En cuanto a tecnología, los conocimientos han crecido aquí en el Perú, ¿ya? Estos sacerdotes que están
que no trabajan, que la sociedad no les permite trabajar, le dice, ya, yo quiero sembrar la tierra. No, 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 dedícate a lo que tú estás haciendo. Tú interpretas bien las estrellas, tú conoces bien las estrellas, y el hecho de que ellos vean durante el año determinadas estrellas que se vuelven a ver, hace que surja lo que se llama los conocimientos astronómicos, ¿no? Y en base a la aparición de esos astros, es que establecen el calendario agrícola. Entonces ya se hace en calendario agrícola y los que lo saben hacer tienen autoridad. La gente lo respeta. Y lo respeta tanto que dicen, están vinculados con Dios. Le llaman sacerdotes y le dan autoridad, le dan mando, ¿no? Hablando de tecnología, Huaca Prieta demuestra que fue el primer peruano que hizo mantos en algodón, textilería en algodón, ¿ya? Caral nos demuestra como que Áspero también nos demuestra figuras en barro crudo porque no lo sometió al fuego, ¿no? No se conoce cerámica ni el horno, pero el peruano ya sabía hacer estatuas antropomorfas de hombres y mujeres en barro crudo, ¿no? Es en esos momentos que comienzan a hacerse los primeros canales de regadío y tiene que haber una autoridad, ¿no? Que controle la distribución del agua, el control del agua, ¿no? Eso que fue para todos, poquito a poquito se va a convertir en poder, ¿no? El que va a distribuir el agua se va a convertir en una autoridad que va a mandar, ¿no? Un hecho muy importante, jóvenes, es que aquí en el Perú nace la arquitectura y se desarrolla, y los peruanos aparecen aquí las grandes construcciones de centros ceremoniales, ¿no? En efecto, ¿no? Aquí vamos a hablar en arquitectura. El hecho de que haya construcciones arquitectónicas nos hace suponer, ¿no?, que aquí en el Perú ya habían hombres que nosotros llamamos arquitectos, porque esa construcción joven no se ha hecho al azar. Han tenido que venir especialistas que planificaban la construcción. Habían lo que hoy en la vida actual nosotros llamamos ingenieros civiles, los que calculan el material para hacer una pared, un primer piso, ¿no? Plataformas piramidales. Entonces los peruanos han llegado a ese nivel aquí en el arcaico superior, ¿no? Pero hay una diferencia entre la arquitectura costeña y la arquitectura serrana, ¿ya? Entonces, mira, la dirección arquitectónica en la costa, ¿no?, que es más antigua que la serrana, ¿no?, se caracteriza porque las plazas son circulares. En cambio, en la sierra las plazas son rectangulares o cuadrangulares, ¿no? ¿Ya? Recinto con fogones para incinerar ofrendas. Igual también sucede en los templos de la sierra, ¿no? Fogones, conducto de ventilación para quemar las ofrendas. O sea, la gente viene, parte de su cosecha, lo lleva, ¿no? Aquí está en el arquero superior ya se sembraba pepinos, ya se sembraba lúcumo, pacay, frejol, ¿no? Calabaza, ¿no? Aquí, entonces todo eso, la gente sacrificaba parte de lo que tenía que comer, por eso se le llama sacrificios, y venía y lo dejaba al templo, ¿no? Y el templo decía, esto lo ofrecemos a los dioses, lo quemaban, ¿te das cuenta, no? ¿Ya? Las plazas son circulares, en la sierra se pueden ver terrazas escalonadas, igual también en la costa se ven terrazas escalonadas, pirámides truncas en la sierra, ahí se ven, y dice construcciones de 2 niveles, eso se puede ver en Cotox, ¿ya? Entonces vemos la diferencia, mira, Áspero aquí al norte de Lima, Supe, cerca de Caral, ¿ya? Mira una fotografía aérea de la construcción de Caral, gran labor de la doctora Ruth Chadi, que hasta ahora está investigando, y mira las manos cruzadas. La escultura de las manos cruzadas que hizo el hombre de Kotosh, aquí lo pueden ver ustedes, lo descubrió el japonés Seiichi Izumi, ¿ya? Así es. Bueno, los sacerdotes, ¿no? Los espóndilos, y ahora los sitios del arcaico superior, ¿ya? Caral, está acá al norte de Lima, en el valle de Supe, tiene de 2800 a 3000 años antes de Cristo. Dice, como ustedes pueden ver acá, el centro ceremonial más antiguo de América, conjunto de plataformas escalonadas. Podemos decir, yo quisiera que tengan en cuenta lo que dice Ruchadi. Ruchadi le llama la primera urbe. En la cuidado, tengan mucho cuidado, no quieren llamarle urbe.
No quieren llamar, le dicen así, el centro ceremonial más antiguo. Dice, no es urbe, dicen, ¿no? Bueno, yo respeto a Ruchadi. Ya dice, ellos dicen así, ¿no? Pero faltó muralla que rodee la muralla como los sumerios. No, 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 no hay necesidad. Eran urbes al estilo peruano. Ya, yo respeto a Ruchadi, Ruchadi dice, es la primera urbe de América, ¿no? Puedes ver ahí plazas hundidas, ¿no? Circulares, puedes ver plataformas escalonadas, tipo piramidal, se encuentran instrumentos musicales hechos de huesos de pelícano, quenas, zampoñas, figuras antropomorfas de barro crudo, algo parecido, atención a los quipus, cuidado, ¿eh? Eso fue lo que se encontró en Caral, ¿ya? Huaca Prieta queda en La Libertad, en el Valle de Chicama, al norte de Trujillo, ¿ya? Junius Beer, arqueólogo de Estados Unidos, le asigna unos 2500 antes de Cristo a Huaca Prieta. Encuentra un montón de casitas de piedra con barro tapado con palos. Podrían haber vivido 5000 habitantes que sembraban y a la vez pescaban y recolectaban, ¿ya? Entonces él dice, al día de horticultores avanzados, sembraba payar, calabaza, ají, zapallo, no te olvides, ¿ya? Zapallo se le encuentra, algodón, recolectan mariscos, cangrejos, moluscos, ¿no? Etcétera. Como dicen los textiles más antiguos de Perú, con representación del cóndor y la serpiente, un cóndor con las alas abiertas y en medio de la barriga del cóndor hay una serpiente, ¿no? Ya, Junius Bill confundió los mates con cerámica y se atrevió a decir, estadounidense, la primera cerámica del Perú. No, no, cuidado, la cerámica es de arcilla, no de mates. Pero eso sí, los mates estaban pirograbados con simbología que se va a ver en Chavina, especie de ojos, especie de boca, ya, decorado con incisiones, tipo Chavín, Chavín hace incisiones, rostros antropomorfos, ya, así es, Huaca Prieta. Kotoso en Huánuco, lo descubre el doctor Julio Cetello, luego vino el japonés Seiichi Sumi, luego vino Lumbreras, ¿no? Kotosh, el centro ceremonial o complejo ceremonial de la sierra y aldea de agricultores. Son tres. ¿Por qué digo complejos? Porque eran tres templos, ¿ya? Uno, el templo de las manos cruzadas. Dos, el templo blanco. Y tres, el templo de los nichos. Repito, el templo de las manos cruzadas. Dos, el templo blanco y el templo de los nichos, ¿no? Escultura en barro de este peruano, ¿no? Ya, encontrado en Huánuco. Ya, áspero aquí en el Valle de Supe. Willem Gordon es el descubridor, ¿ya? Centro ceremonial de la costa, plataformas piramidales, pirámides truncadas, ya se encuentran allí, por si acaso. La huaca de los ídolos, figuras antropomorfas de barro crudo, incluso de bebés. La huaca de los sacrificios, donde hallaron entierros humanos. Willem Gordon encontró restos humanos, ya. Y Guaricote en Ancash, que también hecho en piedra con barro, ya. Y también se ven representaciones de pirámides truncadas. Por favor, aquí quiero que observen ya el tejido más antiguo de Huaca Prieta. Mira los mates pirograbados de Huaca Prieta, mira, ojos tipo Chavín, la boca, ya, estatuas de barros crudos encontrados en Caral, ya. Muy bien. Entramos y vamos a terminar con este tema, lo cual es, ¿no? Las teorías sobre el origen de las altas culturas o civilizaciones en los Andes, ¿ya? Acá hay una lectura que ustedes van a leerlo, ¿no? Hecha por el doctor Lumbreras. Y son tres teorías básicas, se ha puesto aquí. La teoría migracionista del alemán Masuble, la teoría autoctonista del peruano doctor Julio César Tello y la teoría aloctonista del doctor Cosman Doy. Podríamos incorporar acá la teoría hologenista de Lumbreras. ¿Ah? Bueno, Max Zule, en la década del 20, Max Zule no era arqueólogo, era lingüista. Lo que pasa es que encontró que Perú era rico en arqueología y se dedicó a estudiar esa arqueología. Dicho sea de paso, se llevó gran cantidad de huacos que hoy actual sería considerado un delito. Y cuidado, tuvieron que utilizarse grúas para esos huacos, llevarlos a los museos de Estados Unidos, donde Mazule ganó un montón de plata. Ya, hoy en la vida actual, honestamente le digo, a Mazule estaría en la cárcel, porque eso estaba prohibido, ¿no? Bueno, yo planteé una teoría muy equivocada, ¿no? Teoría inmigracionista, que los mayas llegaron a la costa peruana, dando origen a Proto Chimú y Proto Nazca, ¿ya?
O sea, él decía que los peruanos eran a duras penas pescadores primitivos y que si Perú logró hacer arquitectura, cerámica, hidráulica, fue porque recibió conocimiento de los mayas, ¿ya? Por eso que, y le pregunta, ¿y cuáles fueron las altas culturas de Perú? Fueron Proto-Chimú, lo que sería Mochica, y Proto-Nazca, actual Nazca. Y de Cetello le dijo que estaba equivocado, porque habían culturas mucho más antiguas, y que son las primeras altas culturas de Perú. ¿Cuáles? Chavín, Paracas, ¿ya? Chavín, Paracas, ¿ya? Por eso que estas dos culturas le llaman Mayodi, posteriormente se habría extendido, dice, a la sierra, se basó en similitudes lingüísticas, algunas cosas parecidas, ¿no? Como en San Salvador hay una palabra que Quexaltepeque, y aquí tenemos en el norte de Trujillo el río Jiquetepeque, y la arquitectura piramidal. Pero Cetello, en la década del 30, este arqueólogo peruano planteó cosas mucho más razonables, ¿no? Primero le dijo, usted es muy mecanicista, le dice Maxule. Segundo, usted no tiene en cuenta la dinámica interna, cómo los hombres en un sitio determinado tienen que luchar por adaptarse. Tienen que tener en cuenta el evolucionismo, la dialéctica. Por lo tanto, señor, usted se ha equivocado. Primero dijo Protochimú y está usted equivocado. Por el carbono 14, Chavín es más antigua que Mochica, Protochimú es Mochica, ya dijo. Entonces, la tesis de Cetello es que Perú sí creó su propia cultura, la cultura peruana es autóctona, ya, y que la primera gran cultura o cultura matriz de Perú fue Chavín, ¿ya? Y cuyos antecedentes vienen desde la selva, ¿no? Hoy, aquellos que se han atrevido a criticarle a Julio Cetello, actualmente se está en Ucubamba, Valle de Ucubamba, un valle afluente al río Guayaga, en el departamento de San Martín, con el apoyo de la región San Martín, se está estudiando un templo de 1800 a.C. en selva. Entonces, cuando Cetello decía que pueblos de la selva central, migraban a la sierra, cuando llegaron a la sierra formaron la primera gran síntesis cultural que se llamó Chavín, eso lo está respaldando, ¿ya? Al doctor Cetello, ¿ya? Hijo de alemanes, es peruano, pero de padre y madre alemán, es Cosmandoy. Él planteó una teoría que él mismo fue a San Marcos y dijo que estaba equivocada en el año 60, ¿no? Que él dijo que el primer foco de irradiación cultural estuvo en Valdivia, en Ecuador, dijeron. Y de ahí hubo ¿y por qué? ¿En qué se basó? En la cerámica. Porque la cerámica más antigua es la de Valdivia, de Ecuador, de América tiene 3200 a.C., ya, muy bien. Segundo, la cerámica Puerto Hormiga, encontrada en Colombia, 2800 a.C., ya. Sin embargo, él dijo que de ahí hubo una irradiación al norte, los mayas sería una influencia de Valdivia y Chavín sería una influencia de Valdivia. Inclusive le dijo, está usted equivocado, Chavín no es pancultura, así le dijo. Inclusive le dijo, Chavín no es la cultura matriz. Pero hemos visto en antes el tema periodo lítico, arcaico inferior y arcaico superior. Y todo lo que se descubría le daba la razón al doctor Cetello. Como eran tan evidentes, mira, la primera arquitectura de América, Caral, la primera pintura rupestre, Toquepala, Perú, los primeros cultivos, Perú, los primeros domesticación de animales, Perú, o sea, la cultura se originó en Perú. El doctor Cosman Doyle fue a San Marcos y dijo, bueno, me he equivocado. Tuvo la hidalguía de decirlo, señores. Entonces, con este tema terminamos los temas de la segunda semana y voy a terminar dándoles a ustedes las claves, ¿ya? Aunque ya lo tienen en el PDF, ya lo tienen, lo voy a confirmar, ¿ya? En la pregunta 1, la respuesta es la B, ¿ya? La B. ¿Ya? En la pregunta 2, la respuesta es la D de dedo. En la pregunta 3, la respuesta es la C. En la pregunta 4 es la A. Y en la pregunta 5 es la B, ¿ya? Con su explicación, ¿ya? Muy bien. Jóvenes, hasta aquí hemos avanzado la semana 2 y la próxima semana estaremos avanzando la semana 3 con ustedes, ¿ya? Mucho gusto de compartir con ustedes esta clase. Será con ustedes. Hasta la próxima, o si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, la pueden hacer. Sí, profe, justo yo tengo una consulta. Ahora lo que es este Chanquillo en Ancash,
¿Está considerado dentro del cuadro que vimos hace un rato o no? Ya que, bueno, esto es un observatorio solar descubierto aproximadamente en el 2020, eh, un aprox. Y Changuillo me da la impresión que está por la provincia de Recuay, ¿no? Sí, así es. Ya, ya, sí, Está sí, sí, en sí. Ancash. Sí, correcto. ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Que está ubicado en el periodo intermedio temprano. O sea, ¿no? Es mucho más avanzado que lo que acabamos de hablar en estos momentos. ¿Ya? Ya, pues, formó parte de una cultura de ahí de Ancash, donde la gran organización fue la cultura Recuay, pues, que tenía muchas características parecidas a Chavín. ¿Ya? Lo que pasa es que Chavín pertenece al Ujú. formativo andino y Recuay pertenece al intermedio temprano. Changuillo sería una manifestación de Recuay. ¿Ya? Y si hablamos en edad cronológica, más o menos un aproximado. Sería más o menos unos 100 a 600 después de Cristo. ¿Ya? Ok, 100 perfecto. a Gracias. 600 después de Cristo, ¿ya? Muy bien. Si hay alguna inquietud, por favor, alguna pregunta más, ya. Muy bien. Entonces, hasta aquí, jovencitos. eh, Estaremos la próxima semana, ¿ya? Buenos días, que la pasen bonito, ¿ya? Cuidado.